Hola gente, en este video vamos a ver al gato más desbalanceado en The Battle Cats, así es, el gato mensajero o Courier Cat, y de un par de cosas más, así que y sin nada más que decir, comencemos. El 18 de abril del 2022 para la versión japonesa, y el 18 de mayo del 2022, para la versión global, llegaría la actualización 11.5, actualización que agregaría a los mastodontes, una subclase de enemigos, que funcionan algo parecido a los enemigos colosos. Estos enemigos son subrasgos, eso quiere decir, que los mastodontes tendrían un rasgo ya existente, pero tendrían el subrasgo, seguirían siendo afectados por ciertas habilidades si no es que fuesen inmunes a estas. Sin embargo, había algo diferente en esta subclase, y es que los mastodontes contarían con una habilidad como mínimo y una inmunidad como mínimo. Pongamos como ejemplo a Wild Doge, que es el primer enemigo mastodonte al que nos enfrentamos. Este pequeño tiene el 30% de probabilidad de sobrevivir a un ataque mortal, y además tiene la inmunidad a las réplicas. Kasaurian Airujo por su parte, tiene el 5% de probabilidad de hacer un golpetazo que multiplica el daño por 3, y a su vez, tiene las inmunidades al congelamiento, ralentización y réplicas. Con estos dos ejemplos, ya podemos entender a la perfección el funcionamiento de estos mismos. Sin embargo, todavía queda algo más, así es, hablamos de lo asquerosamente desbalanceado que estaban estos enemigos. Para esto, me gustaría que vieras las estadísticas de un simple peón, así como lo son Doge, Snatch, Mr. Ángel, bueno, en este caso es de Wild Doge. 55.000 de vida, 16.500 de daño, 10.531 de DPS, y 25 de velocidad, además de que siempre aparecerán un montón de estos. Con esto, tenemos a un peón tan odioso y molesto, que para alguien que recién está comenzando en los mastodontes, se le hará imposible pasar del segundo nivel del bosque oculto de Gatra, ya que en esta zona, aparecen 9 Wild Doges en total, y no olvidemos que puedes entrar a esta zona una vez acabado con el tercer capítulo del Imperio de Gatos, bastante temprano para un jugador que se encuentra a estas alturas. Luego, en la zona 4, aparece Airujo, que tiene las estadísticas que se muestran a continuación. Este jugador simplemente no tendrá ni una sola oportunidad de vencer dicha zona, simplemente desbalanceado, ya que para un jugador con más avance en el juego, puede serle complicado luchar contra Airujo, por lo que necesitarías subir de nivel muchas unidades al nivel 30, y en ciertos casos, darles una forma verdadera. Sin embargo, Ponos también agregó las piedras de mastodontes, lo cual son horribles como fueron implementadas, pero eso no me importa hablar en este video. A lo que quiero ir, es que con estas piedras podrías darle forma verdadera a tu primera unidad que consigues en este mundo de salvajes. Así es, y tras superar 5 zonas de mastodontes y con tan solo 5 piedras de mastodontes rojas y moradas, que son las más fáciles de obtener, tendrías a una unidad que rompe todo el sistema de mastodontes, y el que provocó que los demás mastodontes fueran aún más desbalanceado que los anteriores. Así es, hablamos del gato mensajero. Como este gato rompió el juego en casi toda su totalidad, rompió un subrasgo y hasta un rasgo en su totalidad, y un par de cositas más. Hablemos más en profundidad de Courier Cat. Courier Cat es un gato de rango medio y ruser, se destaca por tener estadísticas muy buenas para el momento donde puedes conseguirlo. 14.960 de vida, 7.055 de daño y 3.300 de DPS, aproximadamente. Sumado a un rango de 250, un coste de 691 recarga de 15 segundos. Tiene la larga distancia, que le brindará un rango efectivo de 175 a 400, claro tendrá un pequeño punto ciego, sinceramente si se lo lanza solo contra algunos peones rápidos y de corto alcance, probablemente se vea perjudicado por ese punto ciego, pero nada que sacar algunos escudos para evitar su desplazamiento. Me gustaría hablar de su larga distancia, porque y gracias a su buen daño, el mensajero puede hacer un par de quesitos bastante curiosos. El escenario de la abeja reina puede volverse un chiste con este gato, su larga distancia, coste barato y sobre todo, recarga rápida, que se puede todavía mejorar aún más con combos de investigación, hacen que este gato pueda ridiculizar a este jefe y su propio nivel. El daño de por sí es muy alto para una unidad tan desplegable. Para provocar mucho daño en poco tiempo, mantiene a los peones lejos y hace mucho daño al jefe. Apóyalo con escudos y tendrás un gato destructor. Con
Contra Bakoo ocurre literalmente lo mismo, mucho daño y mejora de rango por medio de larga distancia, es lo mismo que evitar en casi su totalidad que este jefe pueda atacar sin antes ser empujado en más de una ocasión, si es que al menos puede atacar. Contra Mina también se puede usar un quesito, Courier provocará el mayor daño, solo intenta apoyarlo para que los Couriers hagan el daño puro. Cruel Ángel Clionel, el piso 45 de la Torre Celestial, Urs y más escenarios se ven afectados por este gato, mucho poder para un gato raro tan accesible para todos los jugadores con un poder de ataque ridículamente alto, el gato que nunca puede faltar en tu formación, su larga distancia le ayuda a golpear a ciertas amenazas que no podría sin esta, lo que le da una ventaja enorme sobre encima de otros enemigos, esta habilidad es uno de los puntos claves del éxito rotundo de Courier, y una de las unidades más queridas por la comunidad. Ahora es donde nos ponemos serios, Courier obtiene dos habilidades bastante interesantes que lo hacen muy fuerte, digo, exageradamente fuerte, daño masivo a enemigos rojos y el matamastodontes. Veamos primero su daño masivo a enemigos rojos. Su daño contra los enemigos rojos es de aproximadamente 28.220 de daño y un DPS de 13.228, esto con tesoros del futuro. Te recomiendo que este gato se consigue muy temprano en el juego, puedes tener a una máquina de matar rojos muy temprano en el juego, encima con su coste y recarga lo hacen aún más fuerte, no tiene sentido que una unidad de este estilo tenga estadísticas tan altas. Debido a stats tan altas de Courier, hace ver los escenarios de enemigos rojos como un chiste. Si tomamos en cuenta a Swordsman Cat, que es una unidad con daño masivo a enemigos rojos, veremos que su daño y DPS son menores, el daño a enemigos rojos sería de aproximadamente 13.600, mientras que su DPS sería de aproximadamente 12.360, y su coste de despliegue y recarga son muy parecidas. A lo que quiero ir con esto, es que Swordsman Cat no puede hacer ni una parte de lo que puede hacer Courier, esto se visualiza mejor por la mejora de rango y tipo de ataque, lo que mejora por mucho más a Courier y lo hace en una con mucho más usos contra niveles de rojos, el rasgo rojo queda totalmente destruido por Courier y no exagerado, pongamos en mente al ciclón rojo, este enemigo tiene 1.000.000 de vida, bueno, 36 Couriers serían suficientes para bajarse esa cantidad de vida, en serio esto no tiene ni un poco de sentido. Y ahora hablemos de la habilidad de matamastodontes. Esta habilidad funciona de la siguiente forma. Las unidades con esta habilidad podrán provocar 2.5 más de daño y recibirán solo 0.6 de daño de los mastodontes, además, tendrá un 5% de probabilidad de ser inmune al daño de estos enemigos durante un segundo, por lo tanto, un Courier Cat contra enemigos mastodontes en general, tendría 24.933 de vida, 17.637 de daño y 8.267 en términos de DPS. Se podría decir con certeza que la manera más efectiva y fácil de derrotar a un Wild Doge es usando un mensajero, ya que este si te lo pones a pensar, tiene un rango efectivo, daño efectivo y vida efectiva contra mastodontes, una vez que obtienes al mensajero, te das cuenta que luchar contra los mastodontes y el nivel de dificultad parece haber bajado drásticamente, ya que este gato va prácticamente bien contra cualquier mastodonte, a excepción del rey de las bestias, pero es solo una excepción. Ahora bien, la habilidad de matamastodontes también se combina con el daño masivo a enemigos rojos, y como los mastodontes son un subrasgo, hay enemigos rojos mastodontes, contra enemigos rojos que sean mastodontes, Courier provocará un daño máximo de 70.550 con tesoros del futuro. ¿Te acuerdas del patito rojo que antes era un dolor de cabeza? Bueno, con este gato ahora te lo podrás quebrar con tan solo 17 golpes, esto para bajarse 1.200.000 de vida, lo que prácticamente no tiene nada de sentido, esa dificultad desapareció tan rápido como consigues a Courier. Ponos en la actualización 12.2, agrego un nuevo enemigo rojo mastodonte, el infernal de O'Neill, que está pensado para contrarrestar por completo a Courier, mini oleadas de nivel 4 y un 15% de probabilidad de congelar durante 2 segundos, a primera vista se podría decir que es un counter, pero apenas luchas contra él, te das cuenta que Courier es tan fuerte y versátil como lo fue siempre. Las mini oleadas pueden molestar, pero estas solo hacen un 20% del daño base del enemigo, por lo que se podría decir que hay más probabilidades de que Courier active la inmunidad al daño y por lo tanto, acercarse a O'Neill y bajarle más de 70.000 de vida.
Ponos sabía que Courier estaba muy fuerte, y en vez de nerfearlo simplemente potenciaron aún más a los mastodontes, con stats ridículas y sin sentido, haciendo que cada vez los enemigos mastodontes estuvieran más desbalanceado, con mucha vida y daño. Ningún otro matamastodontes logró ser tan fuerte y duro como lo es Courier, probablemente tuvieron miedo de hacer a otra unidad tan fuerte como el mensajero. Es notable que la comunidad se dio cuenta de lo desbalanceado y roto que estaba y está Courier, por lo que se volvió fundamental en casi cualquier escenario, sean rojos, mastodontes o no, da igual, Courier es muy fuerte, por lo que sí, se podría decir que esta fue la unidad más rota que sacó Ponos, o quizás no, pero sí una unidad que cambió el meta o fue meta desde el primer día que salió, simplemente una leyenda. Así que y sin nada más que decir gente, nos vemos muy pronto, chao.